Ahora, continuando con lo del presupuesto, al presupuesto se le pueden hacer unas modificaciones presupuestales. La primera es una adición y que está compuesta o subdividida en dos tipos de adición. La adición por aquellos rubros o aquel valor que no estaba dentro del presupuesto inicial y la adición por aquel valor también que sobrepase el presupuesto que yo tenía. Pongo el caso de un ejemplo. La gratuidad escolar a la institución educativa no la cancelan por el número de alumnos que se estén matriculados en el CIMAD al año inmediatamente anterior. Si el colegio tenía el presupuesto de recibir 464 millones de pesos de gratuidad escolar y la nación le gira 465 millones de pesos, ese millón adicional tendríamos que hacerle la respectiva adición previa autorización de la Secretaría de Educación, el ente territorial. ¿Eso de qué depende? Eso depende de, en el caso para el ejemplo que estaba dando de gratuidad escolar, nos pagan por el número de alumnos que estén matriculados al año inmediatamente anterior. No es que este año, ahorita en el 2017 nos llegó el 30% de gratuidad escolar y ese 30% ellos lo calculan con los alumnos que habían en febrero del año 2016, no con los números de alumnos actuales. ¿Por qué el colegio no puede empezar a gastar desde enero? Buena pregunta. Resulta de que así la institución educativa tenga lo que les decía ahorita de los remanentes, la utilidad del año anterior, no los puede comenzar a ejecutar sin el visto bueno de la entidad territorial, en este caso Secretario de Educación del municipio de Medellín. Y ellos nos dan la autorización previa a una serie de cumplimientos de requisitos, tales como son, tenemos que mandarle los primeros 15 días del año, tenemos que mandar los informes generales del año inmediatamente anterior. Entonces nosotros tenemos que enviarle a ellos lo que son las conciliaciones bancarias con sus respectivos extractos y los libros bancarios. También tenemos que enviarle las ejecuciones presupuestales que nos arroja el sistema y que ellos verifican en línea, porque al fin y al cabo el sistema que actualmente tenemos, que es el SICOF, es brindado por Secretaría de Educación y está en línea y puede ser consultado por Contraloría, Secretaría de Educación, para poder verificar que lo que nosotros estamos enviando sí es efectivamente lo que aparezca en línea. Adicional, se demanda una certificación firmada por el rector y por quien les habla, por el contador, para que puedan ellos certificar que la plata que estamos pidiendo efectivamente se encuentren disponible en las cuentas bancarias que cuenta el colegio. Después de ese trámite viene la aprobación y el análisis y aprobación de ellos, nos llega la carta a la institución educativa. Con la autorización en la mano, ya el rector convoca al consejo directivo para llevarle la propuesta o el proyecto de distribución de cómo se van a utilizar ese dinero. El consejo directivo, dentro de sus facultades, está la aprobación de esa adición y su destinación en los rubros que estime conveniente de acuerdo a los proyectos que se tengan, a la proyección también que ellos vean de alguna otra necesidad a suplir que sea de manera más urgente mientras llegan los fondos propiamente de la gratuidad escolar. Entonces, ¿un colegio cómo hace para funcionar si no tiene plata? Trabajar en el caso de cuando se pueda el año inmediatamente anterior, realizar unas compras grandes para la dotación de los materiales que van a utilizar en los 2 o 3 primeros meses, tipo tizas, tipo papelería, tinta, borradores, tener un buen inventario, que para el caso de la institución educativa que tiene un almacén, tener ahí el inventario que pueda suplir, y ya para el pago de algunas contingencias que se puedan demostrar ante Secretaría de Educación, lo que anteriormente llamaban urgencia manifiesta, ya lo llamamos nosotros emergencia educativa. Podría la institución educativa invertir en ese rubro. Pongamos un ejemplo, se nos dañan las unidades sanitarias o algún salón, llega a algún tipo de imperfecto, el rector puede documentar y mostrar la emergencia educativa y hacer solamente para ese caso la utilización de esos recursos para suplir esa necesidad
o satisfacer ese bien que se requiere para que la institución educativa pueda seguir funcionando. De lo contrario, tendría que en algún momento, si no es declarada emergencia educativa, esperar solamente a que recauden por la plata de arrendamientos y ya con lo poco que se pueda recaudar por ese solo mes, mirar si alcanza a suplir esa necesidad del bien o servicio. O sea que si un departamento tiene alguna necesidad para enero o febrero, debe preverla desde el año anterior. ¿Desde qué mes? Debería estar aproximadamente desde el mes de septiembre, pasar la necesidad, como les decía ahorita, para que la dirección administrativa con el rector hagan los respectivos estudios previos, realicen la publicación en la página de contratación de la institución y en noviembre ya pueda estar el bien principalmente a disposición del almacén para poderlo utilizar ya el año inmediatamente siguiente. Pero tengo entendido de que existen unas famosas cajas menores. ¿En el INEX existe esa modificación o no? A partir del año 2011, la entidad territorial derogó esas cajas menores que anteriormente se tenían para suplir aquellas necesidades básicas como lo que es un pasaje para ir a entregar información a Secretaría de Educación, para darle a un personero, a un contralor alguna reunión que los citaran, para la compra de algún empaque, por decir algo básico que se necesitara en alguna canilla. Eso fue derogado y crearon una figura que se llama el Fondo Fijo Reembolsable, que solamente aplicaría para suplir aquellas necesidades que no son programables, y si no son programables serían lo que llamamos nosotros una necesidad que se presenta en el momento y con una serie de requisitos nos autorizan la apertura de ese fondo fijo reembolsable, máximo hasta un 10% del presupuesto y con una serie de requisitos, dentro de las cuales, como les decía, que sean para satisfacer necesidades que no fueron programadas y que sean tipo emergencia. Entonces, bajo ese esquema, ni un pasaje es emergencia, ni una canilla no puede programarse dentro de la compra de los materiales de bienes e insumos que tiene la institución. Y como le digo, y para ese fondo fijo tendríamos que suscribir una póliza de manejo para que el rector y la persona que se encargue de ese manejo, en este caso tesorería, pudieran suscribirla, pero reitero, es con el visto bueno de Secretaría de Educación que nos aprueban la creación de ese fondo fijo reembolsable, demostrándoles la necesidad y poder tener los soportes legales tipo factura que se puedan tener. Y uno de los inconvenientes es, yo ningún bus o ningún taxi me va a expedir una factura con los documentos legales que ellos exigen, fotocopia del RUT que esté legalmente autorizado y que cumpla con los parámetros establecidos por la DIAN para hacer una factura cambiaria de compraventa. Entonces, ¿qué se hace en un caso de eso? A ver, necesitamos salir con un grupo de estudiantes. Entonces, ¿qué hacemos? Ya es la programación que se puede hacer con la entidad para ver si muchas veces del caso son los mismos docentes, coordinadores o rectores que ungen de caja menor porque muchas veces de su bolsillo están aportando para poder hacer una serie de transportes o de gastos menores que mientras no estén autorizados no se pueden ejecutar por parte de fondos de servicios educativos. ¿Y las tiendas no podrían utilizar o sea, el arriendo de las tiendas no se podría utilizar para eso? Por eso, entonces, el arriendo de las tiendas entra a suplir esa necesidad siempre y cuando alcance. Si yo tengo una tienda que me consigna 292.000 pesos en el mes, yo tendría que, con esos 292.000 pesos solamente me alcanzarían para suplir. No podría yo decir que es que el proveedor del bien o servicio me fíe, porque ese fiado que se considera un hecho cumplido y da pie a procesos disciplinarios por hechos cumplidos. Yo no me puedo endeudar sin tener la disponibilidad presupuestal para tal efecto. A ver, yo no entiendo. O sea, pagarle al colegio. No. Ya me explico eso. Para suplir esas necesidades, mientras llega la autorización de recursos de balance, es
Si la institución educativa obtiene recursos por el arrendamiento de tiendas escolares, esos recaudos que están ya presupuestados, porque están dentro del presupuesto, pueden ser utilizados solamente y hasta por el valor que efectivamente recaude. Entonces, si las tiendas de acá, por las 15 tiendas, nos consignan 5 millones de pesos en total en el mes, solamente podríamos ejecutar esos 5 millones de pesos, no podríamos ejecutar absolutamente nada más. Entonces, podríamos gastar lo que recibamos, pero que ya esté presupuestado. Para el caso de este año, nos sucedió lo que usted plantea. Primero llegaron los valores del 30% de gratuidad, antes que el secretario de Educación nos aprobara el excedente del año inmediatamente anterior. Entonces, sobre ese 30%, ya ahí sí la institución educativa pudo comenzar a darle uso y realizar los respectivos estudios previos para satisfacer las necesidades más urgentes y necesarias y no comenzar a hacer compras que nos quitan capital de trabajo y que nos aguantan hasta que nos aprueben recursos del balance. O sea, en este caso si nos llega una plata que ya está presupuestada, podemos utilizarla, pero no podemos utilizar la plata que nos haya quedado del año anterior hasta tanto no nos la haya autorizado Secretaría de Educación. El colegio tiene la posibilidad de tener una enfermera. Sí. Porque esa enfermera no se puede tener desde enero, apenas entran los estudiantes. Porque no tenemos los recursos disponibles para poder hacer la contratación. Tenemos el dinero, como expresaba ahorita, el dinero en las cuentas bancarias, pero no tenemos el total disponible para hacer el contrato como tal por los 10 meses que se hace el contrato. Podríamos, como decía ahorita, si recibimos 5 millones de pesos por tiendas escolares o por certificados, hacer un contrato que nos alcance para el caso de la enfermera o algún mantenimiento que se requiera con urgencia, suplirlo con esos ingresos que obtuvimos, pero mientras tanto tendríamos que demostrarle a Secretaría de Educación que es una emergencia educativa la contratación del servicio de enfermería para poderla contratar con la plata que tengo allá de excedentes del año anterior. Bueno, y es el caso de la enfermera y en el caso del contador, entonces, ¿cómo hace para la Secretaría de Educación? Exacto, entonces para el caso del contador, el contrato que se tiene aplica hasta el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Ya los informes que se presenten correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, mientras el contador no tenga contrato, no puede suscribir ningún tipo de eso. Entonces, ¿el contador qué hace? Casi que él entra a cumplir con su contrato el año inmediatamente anterior hasta el 30 de enero más o menos, cuando ya se entregan los últimos informes de la vigencia anterior. Pero para el caso del contador, sea el contador o sea, muy importante también aquí aclarar, el programa de notas, automáticamente nos tendremos que ver afectados porque no se podría contratar con esas personas mientras no recibamos esos recursos para poderlos utilizar. Entonces el colegio queda parado en ese tiempo. El colegio, algunas necesidades de bienes o servicios quedarían suspendidas hasta tanto no recibamos la autorización o no recaudemos los recursos necesarios para satisfacerlas. Yo no entendí lo de las tiendas. ¿La tienda, el arriendo de la tienda puede ser una caja menor para el colegio o no? No puede ser caja menor, sino que con lo que yo recaude por las tiendas entraría a satisfacer algunas de las necesidades que se tengan, siempre y cuando estén dentro del proyecto que se pasó del año inmediatamente anterior. Entonces, como usted decía, necesitamos sacar los alumnos la primera semana de febrero a una convivencia, por decir algo, o a un evento cultural o deportivo recreativo. Si con lo que yo recaudé en enero de las tiendas o certificados alcanzo a suplir esa necesidad, pago o hago un contrato por 1 o por 2 meses, dependiendo del valor, ese bien o servicio.
pero no es que nos sirva de caja menor, reitero, porque ya los colegios no tienen cajas menores. Entonces, no es que la tienda deme 50.000 pesos para yo comprar un empaque o para darle al profesor que va a ir con 2 representantes de alumnos a alguna presentación, no. O sea, no tenemos caja menor, y lo que se recaude por tiendas escolares sería para ver las necesidades primordiales que tenemos y poderlas satisfacer. Bueno, pero entonces, a ver, se supone que las tiendas entonces tienen un contrato de arrendamiento por 10 meses. Por 9 meses. ¿Por 9 meses? Sí, ahí es por 9 meses, y también aclaro, es porque, ¿por qué no por 10 meses? Dirían que es que arrancan desde enero hasta el 30 de noviembre, porque es que tenemos unos meses en los cuales, mitad de año, no atienden continuamente, así como la semana institucional de octubre y como la Semana Santa, más aquellos otros días en los cuales haya desescolarización. Entonces, para evitarle cobrar de más al concesionario, o que nos llegue una carta pidiendo una disminución, de una vez colocamos un contrato fijo a 9 meses sin derecho ya a ningún tipo de rebaja ni descuento por pérdida de tiempo o por desescolarización. Bien, hay un contrato, y ese contrato entonces ellos tienen que depositar a una cuenta del colegio igual que la de Fondo de Servicios Docentes, o a otra cuenta. No, depositan en la cuenta que llamamos nosotros recursos propios, donde están los certificados y donde consignan los concesionarios de arriendo mensualmente. Los 5 primeros días de cada mes ellos pagan de forma anticipada el valor del arrendamiento. Entonces, si nos consignan en enero, nos estarían consignando ya el arrendamiento de febrero. Entonces, ese es el valor que yo podría utilizar para poder satisfacer algunas necesidades mientras nos llega la autorización de los excedentes del año inmediatamente anterior. Vuelvo a la pregunta. Entonces, ¿el rector puede hacer uso de esa plata que entra por arrendamiento de tiendas en el momento en que sea necesario, o hay que hacerlo? No, puede utilizarla. Automáticamente ingresaron los 2 o 3 millones de pesos mensuales. Automáticamente con esa plata el rector puede hacer disponibilidad de esos recursos para satisfacer lo que en ese momento se tenga la prioridad. Pero tiene que demostrar la prioridad. No. Es decir, yo recibo una plata que ya está dentro del presupuesto, como son los certificados y los arrendamientos. Entonces, la plata que yo reciba, pongámosle que sean 5 millones de pesos para el caso del INEN, esa plata ya el rector, apenas esté en la cuenta de ahorro de la institución, él puede hacer uso para poder ejecutar alguna serie de eventos o compras que se tengan prioridad en ese momentico. Entonces, ¿cuál es la plata que no puede usar? La que tenemos del año inmediatamente anterior, la utilidad, como llamamos. Esa es la que no puede usar mientras no recibamos la autorización de Secretaría de Educación. Si el año inmediatamente anterior yo quedé con 100 millones de pesos, esos 100 millones de pesos no los puedo. Me tienen que permanecer en las cuentas bancarias, en las 4 cuentas de ahorros y en la corriente tienen que permanecer quietecitas para esperar, para poderla utilizarla, esperando la autorización por parte del Secretario de Educación de ese dinero. Pero si durante el transcurso de los 2 primeros meses recibimos dineros por arrendamientos o por certificados, podemos disponer de ellos libre y tranquilamente sin permiso y autorización de nadie. Es decir, yo no puedo gastarme la plata del año anterior sin autorización, pero la que reciba este año, como ya la tengo presupuestada, puedo hacer uso de ella en forma inmediata. Pero no es la misma cuenta. Es la misma cuenta, pero como ya la tenemos presupuestada, mientras que el excedente del año anterior, nosotros nunca sabemos qué plata nos va a quedar. Puede que nos queden 20, 30, 50, 100 millones de pesos. Entonces, nunca dentro del presupuesto está autorizado tener recursos de capital, sino que presupuestamos es lo que realmente podemos controlar y tenemos certeza que va a ingresar. Pero los excedentes de los años anteriores nunca nos los dejan presupuestar, por lo tanto no lo podemos ejecutar sin el visto bueno de Secretaría de Educación o del ente territorial en este caso, pues. Bien, muchas gracias.
Ok, con gusto. Bueno, entonces eso en cuanto a las adiciones. Al respecto de las disminuciones, sería el caso contrario. Si yo presupuesto 484 millones de pesos de gratuidad escolar, y como les decía ahorita, me pagan por alumnos matriculados el año inmediatamente anterior, y por X o Y motivo aquí hubo una deserción escolar, y me cancelan 460 millones de pesos, yo tendría que pedirles permiso a Secretaría de Educación para hacer la disminución de esos 24 millones de pesos. Esto. ¿Cómo así? Es decir, para el caso de las adiciones, si me llega más plata de la que yo tenía presupuestada, tengo que pedirle permiso. O si recaudé más plata de la que yo tenía. Entonces, si yo tenía por el caso de las adiciones, si yo tenía por el caso de las adiciones que iba a recaudar por certificados 5 millones de pesos y recaudé por certificados 6 millones y medio de pesos, pido la adición por ese 1,5 millones de pesos, porque me excedí en el presupuesto que yo tenía. Gracias a Dios siempre nos va a convenir excedernos en el recaudo. Esa sería la adición. Para el caso de la disminución sería lo contrario. Si yo tenía presupuestado recibir por gratuidad escolar, que es el principal, 484 millones de pesos, y después de todo, y después en el año, después de 2 o 3 giros que nos puedan hacer, nos dicen, vea, de acuerdo al nivel de alumnos, usted da para que yo les trasladara solamente 460 millones de pesos, tengo que hacer la disminución de esos 24 millones de pesos en el presupuesto. Y por ende también solicitar a Secretaría de Educación esa disminución presupuestal. O sea que la deserción perjudica el presupuesto de un colegio. Claro, perjudica notablemente porque ellos nos pagan, como te decía, por alumnos matriculados en el CIMAD a febrero del año inmediatamente anterior. Entonces, aquí también hacer como una cápite es, si este año, ahorita en abril, comenzamos a recibir un montón de alumnos porque cerraron una media técnica en una institución, alguna cosa, esos alumnos me van a ver afectado el presupuesto de este año porque no me los van a pagar, sino hasta el año 2019, porque ya van a estar matriculados en el CIMAD a febrero del 2018. Sí, o sea, ahí es donde perjudica, lastimosamente digo perjudica, a los fondos de servicios educativos el recibir a alumnos en periodos distintos a cuando ya están matriculados en el CIMAD. Bien, gracias. Bueno, y para el caso de los traslados, estos traslados se deben principalmente a que si en algún rubro de gastos yo no tengo el suficiente presupuesto para suplir esa necesidad de bien o servicio, yo requeriría, como el nombre lo dice, trasladar de otro rubro que espero no gastarlo o que no voy a ver la necesidad de ejecutarlo completamente, de trasladar hacia allá. Lo que uno puede decir, estoy pasando de un bolsillo al otro, pero que en total la plata va a seguir siendo la misma. Póngale que en la parte de compra de equipo, con algún proyecto específico que se tenga de la emisora del INEN, el presupuesto que tuviésemos fuera de 10 millones de pesos y para la compra de los equipos necesarios para ese proyecto se requieran 15, yo tendría que solicitarle al Consejo Directivo que autoricen el traslado de 5 millones de pesos que necesito para suplir ese proyecto de otro rubro, que yo pueda decirle, vea, es que de transporte escolar ya no me voy a gastar el transporte escolar porque ya tengo el contrato suscrito y me van a sobrar plata de ahí, o porque ya no voy a comprar otra cosa. Entonces yo puedo hacer el traslado de materiales y suministros, trasladar hacia la compra de equipo para suplir esa necesidad. Sí, paso de un bolsillo a otro, pero mire que en ningún momento estoy variando el total del presupuesto, sigue siendo el mismo, simplemente paso de un bolsillo a otro a medida que voy necesitando por algún tipo de eventualidad un proyecto que se nos salió del valor presupuestado o que no se tenía presupuestado. Eso lo hace el rector, pasa el proyecto para que sea el Consejo Directivo. Entonces, estas modificaciones presupuestales, sea adiciones, disminuciones o traslados,
todas las modificaciones presupuestales deben contar con la autorización del Consejo Directivo. No es que el rector quiso o que el contador él también o el tesorero, no. Se pasa el proyecto, se explica para que el Consejo Directivo haga las respectivas